Como parece el tema de nunca acabar, el cuento que siempre se cuenta y no terminamos de encontrarle una razón. Javier Hernández siempre, pero siempre sale a la luz, no importa que estemos tan cerca del próximo Mundial de Fútbol, el tema de la falta de gol es latente, es recurrente y muchos creemos que el Chicharito puede ser una solución para la selección mexicana de fútbol hacer una buena labor en Qatar 2022. Con Cristina Alexander, Barack Feber y Toño Valle vamos a hablar de las palabras del exjugador del Cruz Azul, Carlos Hermosillo, quien le tiró durísimo al Chicharito, muy duro, y dijo lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Chicharito efectivamente es un jugador que ha tenido una carrera brillantísima, pero no busquemos salvadores donde no hay salvadores. No se nos olvide que está en la Major League Soccer. Que sí, que si algunos equipos son muy buenos, que si ya nos ganaron la Conca Champions, sí, 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 pero hay que voltear bien a la liga y hay que ver el fútbol. ¿Qué lectura, Barack, le haces a las palabras de Carlos Hermosillo con respecto al Chicharito? La primera lectura que hago, Caro, Toño y Cris, es que debería Carlos Hermosillo contratar como vocera, porque expresa sus ideas con mucha mejor descripción de lo que hace el propio Carlos. Pero bueno, esa es mi primera impresión. Mucho más fácil interpretar desde tu boca lo que dice Carlos y además no tiene, por supuesto, ningún descubrimiento, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hermosillo, ¿no? No hay que ser tampoco un goleador histórico, no en la selección, porque Hermosillo en la selección, honestamente, siempre rindió por debajo de lo que rindió a nivel de club, pero un goleador histórico en el fútbol mexicano, una voz autorizada, ¿no? Después de todo, para hablar del tema, pero de todas formas lo puede decir Hermosillo, o debería ser capaz de decirlo cualquiera que vaya pasando por ahí. Es decir, Chicharito en la MLS, una liga menor, ¿no? En una liga que empieza a ser más o menos competitiva, pero nada que ver con las ligas donde ha desarrollado su carrera Chicharito hasta ahora. Ahí no es un jugador que marque diferencias. Lo ha sido a ratitos, de manera inconsistente, cuando parece que ahora sí se lesiona, cuando parece que otra vez pues entra en sequía, y a final de cuentas, si estuviéramos hablando del goleador de la MLS, ok, aceptaría el debate. Si estuviéramos hablando de uno de los 5 grandes goleadores de la MLS desde que llegó, porque ya llegó hace rato, aceptaría el debate. Pero ni cuando llegó, ni ahora, salvo por ratitos, ¿no? Insisto, esporádicos, tampoco en la MLS Javier Hernández ha marcado diferencias. Entonces, todo lo que podamos debatir tiene que ver, uno, con lo que ha sido históricamente a Javier Hernández, que eso es indiscutible, ¿no? Para la selección nacional. Y dos, y más importante es, bien, Javier Hernández no es lo que era, nunca va a ser lo que era, no está seguramente a un nivel como para salvar ni a la selección mexicana ni a nadie, pero si contrastas la realidad pobre y sin que sea una solución de Javier Hernández con la realidad de los otros futbolistas mexicanos en su posición, pues ahí sí es un debate. El problema es que es un debate muy a la baja, un debate en el que digamos, bueno, por descarte entonces quizás sí merezca una oportunidad, pero no porque esté tirando la puerta Ahí para ello. está. A ver, Toño, tu opinión al respecto de lo que está diciendo Hermosillo. Coincido con Barack, ¿no? Y con el propio Hermosillo. A ver, porque de entrada siempre tenemos este concepto del Salvador, ¿no? Como que cuando se va a acercar la Copa del Mundo en la selección mexicana, y hablo del Tri porque pues es de la selección que estamos hablando, siempre existe ese futbolista que como que puede entrar a la lista o como que puede no entrar a la lista, ¿no? Entonces, conforme se acerca la Copa del Mundo, como que las capacidades de este jugador se elevan y se va volviendo cada vez más importante en nuestra mente, ¿no? Y entonces, como que el futuro del Tri podría cambiar de forma muy significativa si se le da la oportunidad a este elemento de ser parte del Tri a final de cuentas. Y hoy ese jugador se llama Javier el Chicharito Hernández. Decías, Caro, el cuento que nunca, que no da por, que no va a terminar. Y va a seguir, ¿eh? Y se va a multiplicar. Conforme se acerque la Copa del Mundo y salga la lista definitiva y no esté, se va a hablar. Si México esté en el Mundial y tiene algún partido donde caiga por falta de contundencia, se va a hablar del Chicharito. Cuando termine el Mundial y se haga una evaluación de qué tan bien le pudo haber ido a la selección mexicana, alguien va a tirar, porque obviamente aparecerá alguien que tire el nombre de Chicharito, se va a hablar. Entonces, desafortunadamente todavía le falta mucho, mucho a esta historia
que ya está bastante chuteada, que es bastante desgastante, pero bueno, se va a seguir hablando y se va a seguir conversando. Salvador no hay para el Tri porque no hay un futbolista mexicano en la actualidad con las condiciones de él solo con su presencia cambiar el rumbo del equipo, se llame como se llame, ¿eh? Así me mencionen ahorita los 3 mejores futbolistas que se nos vengan a la mente mexicanos en la actualidad, no hay uno solo, me parece que realmente pudiera cambiarle la cara al Tri, un Tri que no juega bien, un Tri que le falta muchísimo, pero muchísimo en la cancha, pero Hernández no sería, si lo incorporas en estos momentos al 11 o entre los 23 o 26 que vayan a ir a la Copa del Mundo, no va a cambiar significativamente. Hermosillo tiene razón, Cris, cuando dice que no busquemos salvadores donde no hay, en el caso de Chicharito Hernández. Estoy de acuerdo con lo que decía Antonio, decían Barak, yo no lo diría como tan sin filtro o tan rudo como suele expresarse también, y lo sabemos de Carlos Hermosillo. Yo creo que más que nada es ponerle presión en donde yo creo que no es una situación que ya está bastante muerta, al menos así lo vemos muchos, pero como dice Toño, obviamente siempre va a ser tema. En 20 años increíblemente va a seguir siendo tema también Javier Hernández, por lo que platicamos en otro segmento de las elecciones en cuanto a vetar a ciertos jugadores, que es la realidad también de Javier Hernández. Yo no tengo dudas de Chicharito deportivamente cuando lo asociamos con la selección mexicana, porque bien lo saben y seguramente están de acuerdo conmigo, y muchos también saben que hay jugadores que rinden mejor con su selección que lo que rinden también a nivel de club. Yo creo que en cuanto a la motivación quizás no está a tope también para Javier Hernández, que no dudo tampoco del trabajo que hace, de la dedicación que tiene como profesional, etcétera, etcétera. Pero siento que hay una falta de motivación por tantos años estando fuera también de la selección mexicana, y me tocó verlo también el último fin de semana en el Clásico del Tráfico. Es un jugador que ya lo veo muy frustrado. Si no le llegan los balones, hace unas señas así como que de queja. Entonces, de que sea El Salvador, no. Y como dice Toño, porque no veo a un jugador también que pueda ser ese salvador. Y si le vamos a meter presión para que sea ese solo futbolista de que pueda realmente intentar aventarle un floti a esta selección mexicana que parece estar dando ya patadas de ahogado, pues hay que meterle presión entonces de que llegue a tope gente como Raúl Jiménez, como el Chucky Lozano, como liderazgo, en papeles de liderazgo como lo es Andrés Guardado, hasta el mismo Guillermo Ochoa. Entonces, toda esta energía también, que honestamente siento que decir gastar es un poco extremo, pero es un tema que ya regularmente platicamos de esta situación de Javier Hernández. Entonces hay que meterle presión a la gente de que sí puede estar ahí, de que sí va a estar ahí para el Mundial, y de que realmente no se use la palabra salvar, sino buscar una manera en conjunto, porque esta selección mexicana tiene que unirse y tiene que trabajar en conjunto y no buscar a esa sola persona, porque sabemos que construir un equipo alrededor de un jugador, que lo que vimos también en su situación de Argentina con el mismo Lionel Messi, tampoco le resultó. Entonces, ¿por qué pensamos que hay un solo jugador que puede salvar también a la selección mexicana? Está difícil. Eso es un muy buen punto, Cris, esa analogía que haces con Messi y la selección argentina de fútbol. Ahora, son carreras muy distintas, ¿verdad, Barak? O sea, hay distancias de distancias, ¿no? Lo que Messi representaría para Argentina a lo que Javier Hernández para la selección, pero es el máximo goleador. Y salvando las distancias, ahí está el hombre, la estrella del Galaxy en la Major League Soccer. Sí, pero es que la historia del fútbol mexicano, ya no hablemos de comparar a Javier Hernández con Lionel Messi o con el propio Neymar en Brasil, ¿no? Yo creo que lo de Neymar, obviamente también habiendo unas distancias gigantescas, pues también cabría la comparación. O sea, Neymar, aunque no esté en su mejor nivel en clubes desde hace rato, y a pesar de que Brasil ha sabido mejorar con Chiche de manera increíble, nadie se plantea que la selección brasileña pueda jugar sin Neymar, aunque Neymar no se parezca para nada a la ilusión que desbordaba en los tiempos en que Chicharito también lo hacía, ¿no? Cada quien a su nivel, que son abismales. Cada selección, obviamente, tiene su historia y tiene su figura, y si México, más allá de la capacidad futbolística de
de Javier Hernández, que técnicamente nunca fue el más notable, sí que es el jugador más mediático, ¿no? Que ha tenido la selección mexicana en mucho tiempo, y además efectivo, ¿no? No solamente es que vendiera camisetas, sino que metía goles, y que nadie en la historia de la selección mexicana ha metido tantos goles como Chicharito. Hasta ahí sus credenciales, que ya son suficientes para el debate. El tema aquí es que, como si no fuera suficiente el tema de que realmente no hay tantos argumentos deportivos como para pensar es que Chicharito realmente está en otro nivel y debería jugar en la selección nacional, está el tema que realmente es el que lo margina de la selección nacional, ¿no? Que no es el deportivo, sino que es un tema que no se ha querido hacer oficial y que es el que realmente lo tiene fuera. Entonces, no hay ni motivos personales, es decir, una química dentro del vestidor que justifique la inclusión de Chicharito en la selección mexicana, ni tampoco, más allá del historial, hay grandes argumentos futbolísticos. Y te digo una cosa más, ¿no? Para redondear lo que dicen mis compañeros. Históricamente, la selección mexicana ha tenido muy pocos salvadores, muy poquitos salvadores. Hugo Sánchez nunca fue un salvador. Tuvo, obviamente, la etiqueta de salvador, pero que realmente ejercieran como salvadores de una selección nacional en los tiempos modernos, Cuauhtémoc Blanco, por supuesto, y en parte, pero ayudado por Cuau, Luis Hernández, ¿no? Luis Hernández tuvo un año nada más, o 2 años si quieres, en 1997-98, que metía gol, y era un salvador de la selección nacional, siempre junto a Cuauhtémoc. Han habido muy pocos, quiero decir, en la historia del fútbol mexicano, y Chicharito, si lo fue en algún momento, que lo dudo, ahora claramente entonces no es que Hermosillo esté arremetiendo contra Chicharito, es que Hermosillo está diciendo la verdad. No busquemos salvadores donde no hay.